Yo creo que ya, ¿sí? Buenas tardes. Mi nombre es Diana Carolina Castillo Muñoz, soy del CEAD de Acacías, estoy en agronomía y este es mi grupo de bioquímica vegetal. Vamos a hacer cada uno una explicación del tema que le correspondió. A mi compañero Camilo le correspondió el tema de los ácidos nucleicos en el cuestionario de la pregunta 1 a la pregunta 5. A mi compañero Joan, los aminoácidos de la pregunta 6 a la 10. A mi compañera Natalie, la función de proteínas de la pregunta 11 a la 15. Y a mí me correspondió los hidratos de carbono de la pregunta 16 a la 20. Nuestro compañero Andrés va a iniciar dándonos una breve explicación de lo que a él le correspondió. Empiece, compañero. Listo, como ya mi compañera lo decía, mi nombre es Andrés Camilo Arguello Torres, estudiante del CEA Acacías y actualmente estoy estudiando agronomía. El tema que a mí me correspondió fue los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas que contienen información genética. Esta información dirige y controla la síntesis de proteínas y un organismo. Los tipos de ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos que son el ADN y el ARN. El ADN, conocido como el ácido disoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. El ADN es una molécula bicatenariana formada por dos cadenas y el ARN está formada por una sola cadena, es decir, monocatenariana. Las bases nitrogenadas del ADN y la ARN son la adenina, guanina y citosina. La localización de estos dos ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, el ADN se encuentra contenido en el núcleo de las moléculas y en las mitocondrias. El ARN puede encontrarse en el núcleo, citoplasma y ribosomas. Su estructura. La estructura del ADN siempre se encuentra en la misma estructura en todas las células, pero el ARN depende de la función que tenga. Las dos diferencias que tenemos entre el ADN y el ARN es que el ADN tiene el componente básico llamado desoxirribosoma y el ARN tiene el componente básico llamado ribosa. El ADN está formado por dos cadenas largas que se enrollan entre sí formando un espinal. Y el ADN, como ya lo decía anteriormente, está formado por una sola cadena, entonces forma una estructura lineal. Los beneficios, las bases nitrogenadas del ADN son la adenina, citosina, guanina y timina. Y las bases nitrogenadas del ARN son la adenina, uracilo, citosina y guanina. Bueno, pues era como lo más relevante de los ácidos nucleicos que quería explicarle. ¿Alguno que tenga una pregunta, duda, inquietud? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la principal función de el ADN y el ARN? Bueno, la función principal del ADN es almacenar y transmitir información genética y también contiene las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento y reproducción de los organismos vivos. Y la función del ARN es transmitir la información genética del ADN a las proteínas para su síntesis. También se desempeña en la regulación genética y transporte de los aminoácidos durante la síntesis de las proteínas. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Duda? ¿No? ¿Todo quedó claro? Sí. Bueno, entonces sigo yo soy el siguiente en el cuestionario. A mí me corresponde
el tema de los aminoácidos y los péptidos. Mucho gusto, mi nombre es Joan Alejandro Noguera Rico, vivo en la ciudad de Villavicencio, actualmente estoy matriculado en el programa Agronomía, estudio en la sede Acacías, y bueno, les voy a resumir un poquito y ya ustedes tendrán sus dudas, ¿no? Los aminoácidos son unidades básicas que componen las proteínas. Son moléculas orgánicas que contienen un grupo amino y un carboxilo unidos a un carbono central. Además tienen un grupo R que varía entre los diferentes aminoácidos y determina sus propiedades químicas y estructurales. El péptido. Péptido es una cadena corta de aminoácidos habitualmente de 2 a 50 vinculados por uniones químicas. Los péptidos pueden ser de diferentes longitudes y se clasifican en función del número de aminoácidos. Pues los aminoácidos que lo componen, les doy un ejemplo, ¿no? Los más cortos, que contienen menos de 10 aminoácidos, se conocen como oligopéptidos, mientras que los péptidos más largos se denominan polipéptidos. Bueno, yo creo que eso fue. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Sí, compañero, yo tengo una pregunta. ¿Qué decisión tomaría usted para manejar el pH del suelo y mantener un equilibrio de aminoácidos? Bueno, Diana. Yo creo que lo primero que yo haría es una evaluación de los suelos para determinar el pH, su acidez o su alcalinidad. Porque pues como todos sabemos, en los suelos ácidos el pH está por debajo del 6,5. La pregunta es, ¿con qué podemos aumentar el pH en estos casos? Uno de esos componentes es la caliza, que es una fuente de calcio y magnesio. Otro componente es la ceniza de madera, que es una fuente de calcio y potasio. O la dolomita, que como la caliza, también es una fuente de calcio y magnesio. En los suelos alcalinos el pH está por encima del 7,5. ¿Con qué lo podemos solucionar? ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Un componente de esos es el azufre, dado que el azufre oxida y produce ácido sulfúrico. Otro sería el yeso, que es una fuente de calcio y sulfato. Y otro sería el quelato, que son compuestos orgánicos que ayudan a los micronutrientes, como que los ayudan a regular, ¿no? En los cultivos. ¿Qué más haría? También haría un manejo de nutrientes, una fertilización balanceada o haría uso de fertilizantes orgánicos. Haría prácticas sostenibles como rotación de cultivos o siembras de coberturas para prevenir el agotamiento de los nutrientes, el desequilibrio de los suelos, reducir la erosión y controlar las malezas. Y yo creo que por último, pues tendría que estar haciendo un mantenimiento continuo, constantemente estar evaluando la efectividad de las enmiendas, a ver qué me hace falta y cómo lo debo mejorar. Yo creo que sería eso. ¿Tienen de pronto alguna otra duda, compañeros? ¿Cuál es la estructura primaria de las proteínas? La estructura primaria de una proteína es el orden específico en el que los aminoácidos se unen para formar una cadena polipeptídica. Por ejemplo, una de ellas sería la insulina. La insulina es una hormona que regula los niveles de la glucosa en la sangre. Su estructura contiene 51 aminoácidos o más, y en este caso, la secuencia de aminoácidos determina su función para interactuar con otros componentes celulares. ¿Alguna otra duda, compañeros? No, yo creo que no. ¿Todo claro? Bueno. Bueno, el siguiente tema me correspondió a mí sobre la función y evolución de las proteínas. ¿Qué son? Son macromoléculas compuestas por cadenas lineales de aminoácidos esenciales para la vida, ya que desempeñan una variedad de roles importantes en los organismos vivos. Su estructura es fundamental para entender cómo funciona y cuáles son sus roles en los organismos vivos. Está la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria.
Un ejemplo, la estructura tridimensional de una proteína es fundamental para su función. Puede plegarse en formas específicas determinadas por la secuencia de aminoácidos y las interacciones entre ellos. Puede estar influenciada por factores como el pH, la temperatura y la presencia de otras moléculas en el entorno celular. Su función de las proteínas se desempeñan por una amplia gama de funciones en los organismos, incluida la estructura celular, la catálisis de reacciones químicas como enzimas, el transporte de moléculas, la comunicación entre células y defensas contra patógenos. Son esenciales para los procesos biológicos y son una parte fundamental de la dieta humana, ya que proporcionan aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo. Eso sería como algo. ¿Alguno tiene alguna duda? Sí, compañera Natalie. ¿Cuáles son los dos nutrientes que las proteínas se encargan de nivelar el cuerpo? Las proteínas desempeñan un papel importante en la regulación de varios nutrientes en el cuerpo, pero los dos más destacados son los niveles de azúcar en la sangre, la glucosa y la sensación de saciedad y control de apetito. ¿Alguno tiene alguna pregunta? No, a mí me quedó todo claro. Listo. Entonces voy yo. Yo soy Diana y a mí me tocaron los hidratos de carbono. Bueno, los hidratos de carbono son nutrientes que se encuentran en los alimentos. Su principal función es la energética, ya que aportan la energía de más fácil utilización. También tienen un efecto ahorrador de proteínas y protección celular, entre otras más funciones. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su estructura sería CH2O y ya. ¿Alguno tiene alguna pregunta, inquietud? Diana, yo tengo una duda. ¿Usted me puede mencionar a mí un monosacárido con su presencia natural y su función biológica? Un monosacárido sería la fructosa, su presencia natural en los frutos y en la miel, y su función biológica es la fuente de energía alternativa a la glucosa. Se almacena en las vacuolas y se utiliza durante la maduración de los frutos. Otro monosacárido que podría dar sería la glucosa, su presencia natural en los frutos, néctares, savia vegetal y almidón. Su función biológica es la fuente principal de energía para la respiración celular. Es precursor de otros compuestos como la celulosa, la sacarosa y el almidón. ¿Alguno tiene otra pregunta, inquietud? Sí, compañera Carolina. ¿Cuáles son los componentes lipídicos de las membranas biológicas? Bueno, serían tres, que sería los fosfolípidos, son el componente principal de la bicapa lipídica y juegan un papel importante en la fluidez de la membrana y en la señalización celular. También está el colesterol, que es un esteroide que se encuentra principalmente en las membranas plásticas de las células animales. Esta da rigidez a la membrana y la hace menos permeable. También protege a las células del daño oxidativo. Y por último, los glucolípidos, que son lípidos que contienen un carbohidrato unido a su cabeza hidrofólica y se encuentran principalmente en la superficie externa de las células. Listo, compañeros. Pues creo que eso sería como
como lo más relevante se explicó que nos correspondió a cada uno. Sí. Entonces damos aquí por finalizada pues la exposición y listo. Muchas gracias. Pues